Buenas tardes, jóvenes. En este video voy a repasar muy brevemente los temas que van a abarcar en el examen de cuarto periodo de este viernes. También estos temas vienen incluidos en la guía que les mandé ayer en la noche. Entonces empezamos. Lo primero es capacidad calorífica. Capacidad calorífica le damos la letra C y se calcula dividiendo el calor que recibe un sistema entre el incremento de temperatura que sufrió ese sistema. En este caso, delta T sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto se va a medir en grados centígrados y el calor lo vamos a medir en calorías. De forma que la capacidad calorífica está en calorías por grado centígrado. Después definimos el calor específico como esta misma cantidad, pero por unidad de masa. A esa le damos el símbolo CE y significa la capacidad calorífica por unidad de masa. Es decir, esto entre M, entonces queda Q entre M por delta T. En este caso, la masa casi siempre la vamos a estar midiendo en gramos. Si no está en gramos, tendremos que convertirla a estas unidades. 3. Ondas. Lo más importante para el concepto de ondas es el concepto de velocidad. La velocidad de una onda pues tiene que ser una distancia entre un tiempo. En este caso la distancia le llamamos longitud de onda y el tiempo le llamamos periodo. También esto lo podemos expresar como longitud de onda por frecuencia, pues nosotros definimos la frecuencia como 1 entre el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse una onda. La frecuencia se define así y significa cuántas ondas por segundo se repiten. Y el tiempo que corresponde al periodo lo vamos a medir en segundos. Por lo tanto, la frecuencia tendrá unidades de segundo a la menos 1, a lo cual le llamamos hertz o hertz. Y la velocidad pues va a estar en metros por segundo. 4. Electrostática. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que si tienes dos cargas, carga 1, carga 2, cargas electrostáticas, que por cierto se van a medir en Coulomb, que se abrevia con la letra C, va a haber una fuerza de atracción o de repulsión entre ellas, la cual va a tener la dirección en la cual, en la misma dirección de la línea que une las dos cargas. Entonces la fuerza sería esta, que es un vector. Fuerza electrostática. Y que normalmente lo definimos de esta forma. La fuerza electrostática como vector es una constante que se llama constante electrostática o constante de Coulomb por la carga 1, la carga 2, entre el tamaño del vector que separa a estos dos objetos. Ese vector normalmente le llamamos R de 1 a 2, porque es un vector que va de la carga 1 a la carga 2 al cuadrado, por un vector aquí unitario en la misma dirección de este vector. Si tú quieres calcular simplemente la magnitud, entonces lo que escribes es esto mismo, pero sin la necesidad de invocar a los vectores. Magnitud sería F igual a constante de Coulomb, carga 1, carga 2, entre la distancia de separación al cuadrado. Cabe aclarar que esta constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Las cargas los vamos a medir en coulombs y el radio pues lo vamos a medir en metros. Ya para terminar, el último tema, que es circuitos. 5. Lo más importante es la ley de Ohm, que me dice que el voltaje que atraviesa un cierto conductor es la resistencia por la corriente que lo atraviesa.
Hay dos tipos de circuitos en serie que visualmente se ven así, donde a cada uno de estos componentes le llamamos resistencias. Yo supongo que le doy un voltaje total de entrada, y lo cual hace que aquí atraviese una cierta corriente que le llamo I. Entonces, lo que sucede en un circuito en serie es lo siguiente: la corriente que atraviesa cada uno de estos componentes, cada una de estas resistencias, es la misma. La corriente es la misma en todos. Y esta corriente se puede calcular con la ley de Coulomb, conociendo el voltaje total y la resistencia total. Ahora, la resistencia total de este circuito, ¿cómo se calcula? Simplemente sumando las tres resistencias. Resistencia total es R1 más R2 más R3. Por cierto, las resistencias las medimos en ohm, el cual le damos el símbolo omega. La corriente la medimos en amperes, y el voltaje lo vamos a medir en volts. Por último, el voltaje total también tiene el mismo comportamiento. El voltaje que atraviesa esta resistencia más esta me da el voltaje que yo estoy aplicando. Es decir, el voltaje se reparte en cada uno de los componentes. Esos son circuitos en serie. Y ya para finalizar, circuitos en paralelo. Visualmente tienen esta forma. Donde ahora las resistencias están colocadas de esta manera. El voltaje total entonces viene así. El cual también hace que circule aquí una corriente, la cual también circula en todos los demás componentes o en todas las demás resistencias. Resulta que en este caso ahora la ley o la regla me dice que el voltaje total es el mismo que atraviesa cada uno de estos componentes. Entonces V1 es igual a V2 y es igual a V3. Ahora lo que se suma es la corriente. La corriente que atraviesa esta resistencia, que le vamos a llamar I1, más la corriente que atraviesa esta otra resistencia, más la que atraviesa esta otra resistencia, me darían la corriente total que se calcula con la ley de Ohm. Me dice... Sí. ¿Ok? Con esto despejas la corriente total, que sería el voltaje total entre la resistencia total, y de ahí sacas la corriente total. La corriente total, en este caso, lo que ocurre es que se reparte, o sea, se suman. Y para finalizar, la resistencia total se calcula así. No tenemos una fórmula, podemos obtener una fórmula directa, pero la fórmula más fácil es escribirlo así. 1 entre la resistencia total es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Una vez que calcules esta suma, lo elevas a la menos 1 y obtendrás la resistencia total. Esta resistencia total es la que vas a meter en esta ley para calcular la corriente total en caso de que la necesites. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Si tienen dudas de cualquier problema de la guía o de alguno de estos temas, me mandan correo a más tardar hoy, para que mañana les suba el video aclarando esa duda. Estamos en contacto y recuerden que el examen es el viernes. Nos vemos.